La historia arranca con un alumno de una escuela mágica, el cual estaba a un paso de repetir el curso, porque en la prueba de invocación sacó un 0 redondo. Esto fue porque no logró llamar a ningún ser mágico, así que si no consigue hacer un pacto con uno, tendrá que olvidarse de pasar de año. Así comienza la historia de Alto, que tiene hasta mañana para conseguir su criatura compañera y así evitar repetir. En ese momento nos presentan a Lilia, su compañera de toda la vida. Al enterarse de lo que dijo el docente, se enfurece y quiere ir a enfrentarlo, pero Alto le pide que baje un cambio porque el profe tiene razón, sin un familiar no puede avanzar. Lilia ya lo sabía, pero no entiende cómo va a dejar que todo su esfuerzo se vaya a la basura. Él le responde que aún tiene hasta el día siguiente, así que planea hacer otro intento. Ella le dice que si necesita ayuda con algo, que no duden en decírselo. Un rato después, el chico recorre la biblioteca en busca de algún libro que lo saque de este apuro. Ya probó con escarabajos gigantes, así que se pregunta qué criatura le queda. Tal vez esta vez deba probar con algo extraño y difícil de encontrar. Justo en ese instante, un tomo le cae del estante directo en la cabeza. Se pregunta si fue pura suerte o si de verdad es un libro de invocaciones. Cuando lo revisa, nota que tiene una pinta de ser bastante antiguo. Sin dudarlo, se lo lleva a su habitación para intentar usarlo, aunque no tiene ni idea de qué clase de criatura estaba a punto de traer al mundo. Sabe que ya se le están agotando las opciones, así que decide ver qué sale. Empieza con el trámite y usa todo su conocimiento mágico para formar un círculo de invocación, añadiendo una gotita de su sangre como toque final. Momento en el que el círculo empieza a reaccionar y algo empieza a emerger. Lo que parece no es cualquier cosa, se trata de una diosa demoníaca con facha de modelo. Y antes de que el pobre tipo salga corriendo del susto, logra sellar el pacto con ella como su compañera mágica, dejando todo legalmente sellado. Ella lo observa y no tarda nada en intentar coquetear con él, porque al parecer el chico le parece bien guapetón y se presenta formalmente como Vermeil, la cual va a ser su compañera para no poder repetir el curso. En ese momento, el prota le pide que se cambie. La demonia acepta y se pone un vestido negro que pertenecía a la hermana del prota. Ya con su nueva ropa, Vermeil le explica que podría haberlo eliminado en ese instante en que fue invocada, pero decidió no hacerlo porque él la liberó del hechizo que la mantenía atrapado en aquel libro antiguo. Entonces, Alto no pudo evitar preguntarse qué clase de historia hay detrás de ese extraño encierro. Vermeil le dice que en su pasado hizo un montón de cosas malas que provocaron ese castigo. Esto hizo que Alto recuerde aquel sermón de su profe sobre los retorcidos que pueden ser algunos demonios. Entonces, Alto aprovecha para preguntarle por qué estuvo de acuerdo en convertirse en su compañera mágica. Es obvio que con ese inmenso poder que maneja podría haberse largado sin mirar atrás. Ella afirma que eso es cierto, pero aclara que estuvo encerrado por tanto tiempo que cuando por fin alguien la liberó, eligió echarle una mano como forma de agradecimiento. Esto deja al prota todavía más impactado, pero le da esperanzas de que todo salga bien. Al día siguiente se presenta en la academia con Vermeil a su lado, lo cual es una locura, pero el profesor no se toma en serio al verla con pinta de chica normal. Vermeil le contesta firmemente que crean lo que dice su invocador, y para que no quede ninguna duda, le enseña la señal del vínculo mágico. El profe se queda con la boca abierta porque no pensaba que el chico tuviera lo necesario para pactar con otro humano, pero si ese fue el trato, entonces no hay objeción, y le confirma a Alto que ya tiene su prueba superada, y con eso queda listo para pasar al segundo año. Luego de salir de clases, Lilia encaró a Alto con cara de pocos amigos, diciéndole que no le parecía nada bien que anduviera con una chica tan vulgar como compañera mágica, y le propuso resolverlo con un duelo. Le advirtió que si perdía, iba a tener que encerrar a Vermeil en su cuarto cada vez que saliera. Vermeil le cuestionó al prota sobre qué clase de trato era ese, y él le respondió que entre magos los problemas se arreglaban con enfrentamientos, y quien saliera victorioso podía obligar al otro a cumplir una orden. Vermeil, con su actitud confiada, le pidió que aceptara el reto y le lanzó a Lilia una contraoferta. Si Alto resultaba victorioso, ella tendría que obedecer cualquier cosa que él pidiera. Esto dejó a Lilia un poco sonrojada, porque su cabeza empezó a imaginar situaciones que no venían al caso, pero luego recuperó la compostura y dijo que sí. Cuando el combate empezó, Lilia llamó a su criatura mágica y unió fuerzas con él para lanzar una poderosa ráfaga de aire directo hacia su rival. Alto intentó levantar una barrera, pero Vermeil se la adelantó y le dijo que se lo dejara a ella. La explosión
la alcanzó de lleno y Lilia pensó que ya tenía la victoria en el bolsillo. Pero al dispersarse el humo, Vermeil seguía ahí, de pie y sin ningún rasguño, mirándola con una sonrisa desafiante. Luego avanzó y le dijo a la temblorosa Lilia que ahora le tocaba a ella, provocando que ésta soltara unos gritos y que encima queda avergonzada y derrotada. Finalmente, el prota fue proclamado vencedor y les ordenó a ambas que trataran de llevarse bien. Ellas quisieron oponerse, pero él les recordó la condición del duelo, así que no les quedó otra que aceptar su pedido. Vermeil no pierde el tiempo y le exige a Alto una recompensa de maná por haber ganado su primer combate, así que sin aviso lo termina atrapando entre sus brazos para darle un abracito, mientras se burla de él. Alto, medio sofocado, le pregunta cuál es la necesidad real de absorberle tanta magia, ya que supuestamente es una entidad demoníaca superpoderosa. Ella le explica con calma que estuvo tanto tiempo encerrada en ese librito maldito que su poder quedó por el suelo, y ahora necesita reponerse como sea. De paso, le dice de forma coqueta que también pueden llenarse de maná besándose, pero como era de esperarse, de típico prota, Alto le pone un freno al instante mientras se pone más rojo que un tomate. Al día siguiente, este peculiar dúo camina hacia la escuela, atrayendo miradas por donde pasan, aunque los ojos estaban más puestos en Vermeil que en cualquier otra cosa. Justo cuando Alto le pide que por favor no llame tanto la atención, aparece una bestia de élite que corre directo hacia ellos, pero termina volando por los aires con un solo gesto mínimo de Vermeil, la cual sí, es muy poderosa. Más adelante, los profes se presentan para darle la bienvenida oficial al nuevo ciclo, felicitando a todos por haber subido de nivel académico. También les avisan que desde ahora empezarán a meterse de lleno en los misterios de la magia avanzada. En medio de eso, Alto le vuelve a soltar a Vermeil que sería mejor que no hiciera nada que llame la atención, porque ningún mortal común podría haber dejado a ese dragón volando solo con mover un dedo. Ella, sin culpa alguna, le contesta que solamente actuó en defensa propia, ya que esa criatura se les venía encima con ganas de atropellarlos. Mientras tanto, el chico se da cuenta de que todos los compañeros tienen la mirada pegada en un solo punto. Aparece Lilia con cara de pocos amigos. Ella les comenta que ahora son el tema del momento en toda la institución, todo por culpa de la escena del dragón volador. También agrega que desde que Vermeil se dejó ver por primera vez, no ha habido ni un día en paz en esta escuela. Las clases continúan, aunque Lilia sigue sin tragarse la idea de tener que convivir con esa chica pegajosa que no se despega de su Alto, y no tiene ni idea de cómo manejar la situación. Como la jornada termina, los tres caminan juntos rumbo a sus habitaciones, y Alto les recuerda que les pidió intentar llevarse bien, pero está claro que eso no estaba sucediendo. En eso aparecen dos sujetos, y uno de ellos resulta ser el dueño del dragón que terminó volando gracias a Vermeil. Estaba furioso y quería revancha, así que no vino solo. Lo acompaña su hermano Rex, un domador de dragones de alto nivel, lo que deja a Alto y a Lilia completamente en shock. Al parecer, el tal Rex apareció con la intención de defender a su bro chiquito, que todavía lloriqueaba porque su dragón terminó estampado. Resulta que los jinetes son un grupito de fanfarrones que se pasan montados en sus lagartos voladores. Rex, muy confiado, se burla de Vermeil diciendo que no se la ve bastante poderosa como para hacer tumbar a uno, pero ella, sin pelos de la lengua, lo trata como un mocoso que aún se rasca la nariz en clase. Justo en ese momento, Alto aprovecha el descuido para lanzar una trampa con hielo por la espalda, congelándolos por sorpresa en una jugada perfecta. Aún así, Rex se libera enseguida y jura que no será tan fácil frenarlo. Acto seguido, llama a uno de sus contratos, una criatura gigante con pinta de dinosaurio salvaje. Pero en lugar de entrar en pánico, Vermeil mantiene la calma incluso cuando Rex lanza su ataque contra Alto. Sin dudarlo, ella se acerca y le transfiere toda la energía que le quitó en su último besito, permitiendo que el prota pueda atacar con todas sus fuerzas y devolverle el golpe a Rex con una técnica rotísima. Al final, el bravucón y su hermano terminaron derrotados, y Vermeil feliz de la vida. Los humilló mientras se reía en su cara. Derrotados y sin excusas, los jinetes se retiraron avergonzados, mientras que Vermeil y Lilia continuaban burlándose de ellos por haber perdido con unos novatos de segundo año. Al anochecer, ya en su dormitorio, Alto le echó en cara a Vermeil otra vez que por su culpa terminaron en líos, aunque a ella eso no le movió ni una pestaña, ya que le recordó con una sonrisa que el asunto ya estaba solucionado. Acto seguido, se tiró sobre el escritorio diciendo que estudiar era agotador y que si algún día a Alto se le ocurría abandonar la escuela, ella lo haría millonario sin problemas, a lo que el prota respondió que
no intentara robar dinero, porque la iban a atrapar en un instante, y le confesó que su verdadero sueño era convertirse en un hechicero de alto nivel. Eso llamó la atención de Vermeil, así que le explicó cómo su país dividía a los magos en grupos, los de rango aprendiz, los de escuadra de bronce, los de plata y los de oro. Entonces ella le preguntó si lo que quería era llegar a ser uno del escuadrón dorado, pero él fue mucho más allá. Confesó que su meta era alcanzar el rango platino, una distinción que muy pocos lograban después de superar a los dorados. Vermeil, sin decir ninguna palabra, lo envolvió en un abrazo aplastante mientras que Alto luchaba por no asfixiarse, y le dijo que no se había equivocado al elegirlo como su amo. Apenas lo soltó, le prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para que alcanzara ese sueño, y sin aviso empezó a drenar el maná que nuestro prota había usado durante la batalla. Al día siguiente, el protagonista regresa a la escuela y se topa con Marcus acompañado de su sirvienta. Entonces le presenta a Vermeil diciendo que además de ser su compañera, también forma parte del grupo de alumnos nobles de la institución. Marcus se muestra sorprendido porque ya se había enterado de la victoria que el prota consiguió en el combate con Rex, pero justo en ese instante uno de los profesores aparece y les avisa que el director quiere hablar con ellos, y en cuestión de minutos ya se encontraban dentro del despacho del jefe académico, quien los recibe con gusto y les comenta que lo citó porque quiere encontrar al mejor aspirante para representar a su curso, y por eso mismo fueron los 3 seleccionados. Sin embargo, les aclara que el representante no se elige por popularidad, sino que deben cumplir una misión para ganarse ese puesto. Un rato más tarde, los 3 estaban en pleno bosque encantado y su tarea es encontrar una flor de las hadas, un ejemplar muy raro y complicado de hallar, mientras sortean los peligros del lugar plagado de bestias salvajes. Por otro lado, Marcus se siente confiado porque piensa que su invocación, un escarabajo mágico, podrá ayudarle gracias a su habilidad de insecto, pero no pasan muchos minutos antes de que termine enredado por unas plantas carnívoras, y él, junto con su asistente, deciden abandonar la prueba y largarse sin terminar el encargo. Lilia y Alto continúan con el desafío y se mandan directo al borde del risco, donde se esconde la flor que les pidieron conseguir. El tema es que la zona estaba custodiada por un perro con triple cabeza, como si guardara algún tipo de secreto místico. Justo ahí, Lilia saca su as bajo la manga, una pócima de invisibilidad que había preparado en caso de emergencia, por lo que decide ocuparla ahora. El prota le recuerda que los perros son expertos rastreadores y que su fragancia de dudosa procedencia no ayudaría mucho, pero por suerte esos bichos andaban con la nariz tapada por la gripe. Entonces apenas se toma la poción, todo excepto su ropa se vuelve transparente y comienza a sacarse lo demás con una agilidad que dejan claro que no era la primera vez que hacía algo así. Ya en modo sigiloso se adentra en la zona mientras empieza a sentirse algo incómoda al notar que tanto Alto como su nueva compañera la estaban mirando más de la cuenta. En ese instante, Vermeil le recuerda a Alto que si deja que Lilia tome la flor será ella la vencedora, por lo que debe actuar rápido antes de que eso suceda. Con la cabeza hecha un lío, Alto le pide a Vermeil que le preste un poco de esa energía poderosa que había usado antes. Ella no tarda en reaccionar y lo empuja al suelo, soltándole una pequeña demostración de cómo funciona su sistema mágico, dándole un piquito y drenando su poder nuevamente. Mientras tanto, Lilia se acerca sin saber que justo una de las cabezas del guardián sigue en alerta. Cuando estaba a punto de ser descubierta, los 3 monstruos se lanzan con todo, pero Alto, ya reforzado con el nuevo poder, los frena con un ataque de fuego. Sin embargo, el gran perro sigue en pie y se lanza contra él con toda la intención de atacar. Viendo que Lilia se quedó parada sin hacer nada, el prota le grita que deje de perder tiempo y se apresura en agarrar a la dichosa flor antes de que todo se vaya al demonio. En ese instante, Vermeil remata al guardián de las 3 cabezas con un ataque demoledor. Lilia alcanza la flor como si nada, pero en lugar de quedársela, decide que Alto se la merece. Lamentablemente, justo en ese momento, el efecto de la poción se esfuma, haciendo que todo quede bastante incómodo. Por el susto, suelta la flor y esta termina volando, aterrizando justo al lado de Shirley. Como el reloj ya marcaba el final de la prueba, ella se lleva el puesto de representante. Después de ese lío, Alto y Vermeil vuelven a clase, donde se cruzaron con un grupo muy reconocido, los famosos jinetes de dragones. Entre ellos aparece Chris, la que comanda ese escuadrón aéreo. Después, Marcus comenta que ella es una de las pocas con el codiciado rango dorado de la academia y que también forma parte del consejo estudiantil. Al mismo tiempo, Lilia comenta que los del consejo estaban considerados como la élite entre los alumnos. Alto agrega que el presidente de ese grupo estaba a un paso de conseguir el rango platino. Él sueña con llegar algún día ahí, y Vermeil lo tranquiliza y promete ayudarlo a lograrlo. Tras esa charla motivadora, el trío camina por los pasillos cuando de pronto se cruzan con el propio consejo estudiantil. Chris, al pasar, clava la mirada en Vermeil, intrigada por su presencia. Esa noche, Alto se estaba duchando y comenta que nunca antes había visto el consejo tan cerca y se
se ven como si fueran de otro mundo. Vermeil le dice que sí, que definitivamente juegan en otra liga. Ella pregunta si en serio quiere superar al consejo. Él le responde que sí, aunque no entiende que tiene que ver con eso con la situación actual. Vermeil le recuerda que siendo su compañera mágica puede usar todo lo que ella ofrece para alcanzar esa meta. Después se muestra como la manda más Chris castiga sin piedad a Rex, porque no puede creer que haya sido vencido por un novato sin criatura mágica. Mientras le pega y lo trata peor que un trapo viejo, incluso le ordena que le limpie el zapato usando su propia sangre. Literalmente todo un show de humillación. En ese momento, el hermano de Rex interviene y suelta que en realidad el rival sí tiene un vínculo mágico, solo que es con un humano. Ahí es cuando Chris deja ver que Alto le empieza a parecer bastante interesante, avisándole a Fex que se acaba de encargar de cada una de las obligaciones como disculpa por haber fallado. Sin embargo, Rex le responde que en el fondo Vermeil tenía razón, los del consejo no son más que arrogantes con uniformes caros. Esa declaración provoca que Chris sonría con gusto y lo noquee de un solo golpe, dejando claro que su interés por Alto sigue creciendo bastante. Un rato más tarde, Rex estaba descansando en la enfermería, recibiendo la visita de Alto y su grupo, que vienen preocupados por el estado en el que lo dejaron. Antes de que su hermano invente una excusa, Marcus le pregunta directamente a Alto qué piensa sobre los dragones. Él responde con sinceridad diciendo que le parecen criaturas asombrosas y que les tiene mucho respeto. Esa respuesta saca una sonrisa en Rex, que le dice que puede irse tranquilo porque no fue su culpa lo que pasó. Sin embargo, deja caer indirectamente que el responsable de todo fue el mismísimo consejo estudiantil. Ante eso, Alto decide retar a Chris directamente en la arena gris, sin importar que Lilia intente frenarlo, diciéndole que no hace falta que lo defienda. Allí se encuentra con la propia líder, Chris, quien lo recibe con un aire altanero y le da la opción de echarse atrás si quería. Pero Alto se mantiene firme como una roca, dejando en claro que estaba listo para darle pelea sin titubear ni un solo segundo. Ella no tardó nada en anunciar que les enseñaría modales y de inmediato llamó a su dragón. Alto, sin perder el foco, fue hasta Vermeil, que estiró la mano y lo atrajo hacia un besito que dejó a todo el alumnado con la boca abierta, ya Lilia al borde del colapso por los celos. Mientras tanto, el esbirro de Rex salió corriendo para avisarle que gracias a él, Alto estaba enfrentándose nada más y nada menos que a Chris. De vuelta en la arena, Alto intentó lanzar sus cristales mágicos, pero Chris lo hizo trizas con sus ataques ígneos sin ni siquiera pestañear. Acto seguido, empezó a lanzarle una lluvia de fuego sin descanso, porque Vermeil no dudó ni medio segundo en ponerse frente como barrera viva. Por suerte, su armadura encantada era tan resistente que solamente recibió daños leves. Chris notó que no era una invocación cualquiera, aunque Vermeil no se molestó en darles explicaciones, ya que no la consideraba digna de saberlo. Después, le pasó una buena carga de energía mágica a Alto, quien creó cristales enormes y los arrojó con fuerza contra Chris. Ella intentó defenderse, pero la explosión fue tan poderosa que lo cubrió todo por completo. Todos pensaban que habían acabado, hasta que Chris reapareció volando con su dragón como si nada. Desde las alturas, le gritó que si realmente quería ganar, no debió haberle dejado espacio para tomar vuelo. A partir de ahí, le disparó más proyectiles de fuego. Alto hizo lo posible por esquivarlos, pero terminó retrocediendo hasta el borde del escenario. Chris, con mucha confianza, le dijo que si se arrodillaba y se rendía, se aseguraría de hacerle compañía a Rex en la enfermería. Alto, molesto por tanta soberbia, le exigió saber por qué trataba hacia los demás. Chris, con un tono arrogante, respondió que lo hacía porque tenía el privilegio de montar un dragón que podía surcar los cielos y ver al mundo desde lo más alto. Mientras tanto, en la sala del consejo estudiantil, dos miembros miraban la escena. Al ver cómo Chris lanzaba una tormenta de fuego sobre Alto y Vermeil, uno de ellos se levantó con tranquilidad declarando que el duelo ya estaba decidido. Aún así, la sonrisa de Chris no tardó en borrarse cuando nota que el protagonista vuelve a liberar esa energía dorada que la deja perpleja. Jamás pensó que le quedara tanto maná en reserva. Mientras tanto, él deja que todo ese poder fluya sin freno, formando un cristal descomunal que se lanza con furia hacia su oponente. Chris no se quedó atrás y respondió de inmediato con una esfera ardiente, generando una explosión monumental al chocar con el cristal. Pero luego, al mirar al alrededor, notó algo inquietante. La arena estaba completamente vacía y no entiende qué rayos había pasado. Justo en ese instante, el protagonista aparece detrás de ella, cargando en brazos por Vermeil. Este movimiento inesperado deja a Chris en shock, ya que usaron los fragmentos cristalinos como transporte para llegar hasta donde estaba. Sin darle tiempo a reaccionar, el protagonista cae directo sobre su dragón y le apunta al cuello con un nuevo cristal, dejando a toda la academia boquiabierta, sin poder creer que haya logrado algo así. Poco después, un grupo de chicas lo rodean a preguntas, todas emocionadas por su victoria. Lilia, desde un rincón, no puede ocultar sus molestias. Antes lo ignoraban y se reían de él, pero ahora se le tiran encima. En ese momento, aparece el profesor Obsidian para pedirle al protagonista un instante para hablar a solas. Primero lo felicita por lo que consiguió, pero enseguida le baja los humos recordándole lo peligroso que fue. Si las cosas hubieran salido mal y Chris lo derrotaba
trampa habría tenido que pagar las consecuencias, las cuales hubieran sido muy desagradables. Por eso le sugiere que no ande retando a cualquiera por impulso, aunque, eso sí, aclara que puede permitirse romper esa regla solo si tiene una muy buena razón para hacerlo. Horas después, mientras Chris se pone a ordenar la guarida de los jinetes, aparece Rex y le pregunta por qué estaban haciendo eso. Ella simplemente dice que es parte del trato. Si pierdes la batalla, te toca limpiar. También aprovecha para pedirle una disculpa por haberle pegado y por el trato que le dio. Rex no puede creer que realmente esté disculpándose, y ella agrega que todo se lo debe a Alto, que fue quien le pidió que enmendara su actitud. Parece que la derrota en combate hizo que aflojara un poco más el carácter y se volviera un poquito más tranquila. Ya entra de la noche, Alto duerme tranquilamente, hasta que Vermeil aparece de repente y le da un besito. Él se despierta sobresaltado y le recuerda que ya le había dicho que no hiciera eso mientras duerme. Vermeil se defiende con una sonrisa y dice que solamente estaba jugando. Alto insiste en que no está bien y le pide que por favor se vaya. Ella, sin entender la gravedad del asunto, pregunta qué tiene de malo lo que hizo, si después de todo fue ella quien lo ayudó a ganarse a Chris. Dice que eso debería darle el derecho a hacer lo que quiera. Luego, casi como si pensara en voz alta, sugiere que quizás lo que pasa es que a él no le gustan sus besitos. Alto, un poco incómodo, le aclara que no es eso. Según él, uno debería besar solamente a la persona por la que sienta algo real. Ante esa respuesta, Vermeil no se queda callada y sin rodeos le confiesa que ella lo quiere de verdad, y por eso mismo insiste en que quiere seguir dándole besos. Al día siguiente en clases, nuestro prota sigue dándole vuelta a lo que Vermeil le dijo sobre sus sentimientos, lo que lo deja completamente desconectado de sus actividades. En medio de su confusión decide acudir al maestro Obsidian, quien se considera todo un entendido en cuestiones del corazón, para preguntarle si existe alguna posibilidad de que un demonio pueda llegar a tener sentimientos reales por un humano. Obsidian asume enseguida que Alto estaba atrapado en alguna historia de romance prohibido, aunque él lo niega rotundamente. El profesor, sin embargo, le responde con seriedad que este tipo de vínculos es posible únicamente en casos especiales, como cuando un sucubo termina desarrollando una conexión sincera con el mago al que estaba ligado. Más tarde, esa noche, Vermeil nota que Alto estaba actuando raro y le pregunta qué es lo que le pasa, qué es lo que lo tiene así. Quiere saber si anda sensible por alguna razón o si estaba haciendo todo eso solamente para que ella lo mire. De repente, él estalla emocionalmente y le lanza una pregunta un poquito incómoda, si todo lo que hace por él es porque necesita su energía mágica. Al oír esto, ella sonríe con ternura, lo abraza y le explica que lo que hace no es simplemente por capricho, sino porque necesita alimentarse para seguir existiendo. Aún así, como ve que Alto sigue molesto, decide hacer algo diferente. Le da un besito, pero esta vez sin absorberle toda su maná, solo para demostrarle que no todo lo que hace tiene un motivo oculto. Luego, amablemente dice que debido a que él cree que un beso solamente debe compartirse cuando hay amor de por medio, entonces tal vez él debería intentar darle uno a ella. Pero Alto es vencido por la vergüenza y se niega a dárselo. Al día siguiente, Alto se pasea por los pasillos con una gran sonrisa, y Vermeil estaba igual de contenta, debido a que pudo absorber un poco más de la energía de su querido maguito. Después de eso, van juntos a agradecerle al maestro Obsidian, ya que su consejo tuvo bastante que ver con lo que pasó, aunque él le responde que esa es su chamba, despejar dudas existenciales de sus alumnos. Durante la charla, el profe le cuestiona si todo ese entusiasmo es por alguna chica en especial. El prota le contesta que todavía no se siente preparado para meterse en cosas de amor. El profesor, con una sonrisa, afirma que él sí está más que listo para dejar atrás su vida de mujeriego. Acto seguido se nos muestra al maestro llamando a una alumna para hablar con ella a solas en un aula apartada, con la excusa de que necesita su ayuda para una tarea que solamente ella puede realizar. La chica decide confesar su amor ahí mismo, a lo que él agrega que también estaba enamorado. La escena cambia bruscamente, mostrándonos cómo los alumnos corren el rumor por la escuela de que encontraron a una alumna totalmente congelada en un aula cerrada, al punto de tener que romper el hielo con herramientas para sacarla de allí. Actualmente la chica permanece en coma. La noticia no tarda en llegar hasta el consejo estudiantil, donde el vicepresidente comenta que este sería el cuarto caso similar en lo que va del año, lo que sugiere que hay algo oscuro detrás de todo este caso. Jessica, una de las integrantes del consejo, comentó que su querido presidente andaba todo tenso por los últimos eventos, así que le pidió a Shinoji que se pusiera las pilas con la investigación. Él le respondió que eso tomaría tiempo, pero la chica insistió en que se apurara porque no soportaba ver al presidente tan estresado. Cuando ella se fue, Shinoji no pudo evitar pensar que lo suyo con el presidente ya parecía más una obsesión enfermiza que otra cosa. Mientras tanto, Alto estaba en su habitación tratando de completar un trabajo escolar sobre su compañera mágica, porque su profe le había dejado esa tarea. Uno de los puntos que debía incluir eran las medidas físicas de su familiar, pero mientras el prota estaba viendo cómo hacer ese trabajito, el animalito mágico de Lilia andaba espiando
espiando desde la ventana, el cual salió disparado a contarle a su dueña, quien en ese momento estaba escondida entre unos arbustos junto a Shirley. Cuando Lily escuchó el chisme, se le salieron los ojos de la rabia y declaró que esa descarada tenía que ser desenmascarada sí o sí. Shirley, que no entendía cómo pensaba meterse en el cuarto de Alto, le preguntó por su plan. Y fue ahí cuando Lilia sacó su as bajo la manga, un frasco de poción para volverse invisible y una copia exacta de la llave de la habitación. Shirley quedó helada, pero Lilia no le dio importancia y empezó a prepararse para entrar en modo ninja al cuarto del prota. La situación no escala porque justo en ese momento Vermeil se estaba tapando bien los cuernos y la cola, ya que nuestro protagonista necesitaba calcularle el tamaño de la cabeza para completar su uniforme. Aunque Lilia no logra ver la gran cosa, igual se pone coloradísima de vergüenza cuando él agarra un libro y queda peligrosamente cerca de ella. Unas horas más tarde, nuestro prota ya estaba por terminar su examen y Vermeil lo felicita diciéndole que había avanzado un montón, especialmente después de haberle ganado tanto a Rex como a Chris, así que debería sentirse muy orgulloso de lo que había conseguido. Aunque él reconoce que es cierto, también admite que no fue nada sencillo, ya que sentía que Chris no estaba peleando con todas sus fuerzas. Aún así, jura que de ahora en adelante va a tomarse cada combate como si fuera el último, porque no estaba dispuesto a perder otra vez, y menos si Vermeil estaba con él. Ya cuando se están por ir, nuestro protagonista menciona que tiene que salir a hacer unas compras, y justo antes de salir, Vermeil anota en el informe que de todas las cosas que le encantan, una de las más importantes para ella es su querido amigo. Mientras tanto, en los pasillos de la academia, Chris terminó siendo aplastada por Rex, que luce bastante raro, casi como si un ente se hubiera apoderado de él. En ese momento se nos revela un poco del pasado de Rex. Cuenta que la primera criatura mágica que logró invocar fue nada más y nada menos que un huevo descomunal. Como sabía que los dragones suelen salir de cascarones así de enormes, creyó que estaba por convertirse en dueño de uno y empezó a cuidarlo con mucha dedicación. También vemos un recuerdo donde Chris del pasado queda completamente sorprendida al ver el tamaño del huevo. No le entra en la cabeza que pueda ser tan gigantesco, e incluso más que su propio dragón. Rex se avergüenza ya que la alumna prodigio del salón le estaba hablando directamente, pero ella, muy emocionada, le dice que espera con ansias el día en que ese misterioso huevo finalmente se abra. Así fue como estos dos se cruzaron por primera vez. Mientras tanto, en otro lugar, Vermeil y Alto andan haciendo algunas compras. De pronto a ella se le antoja un dulce, pero le recuerda que andan con el bolsillo flaco y no pueden gastar en eso. Vermeil, sin pensarlo dos veces, empieza a hacer un berrinche como una nena mimada, por lo que el prota, sin más remedio, termina accediendo. Ella se alegra mucho y le salta encima y le suelta un te amo delante de todo el mundo, coronándolo con un besito. El prota le pide que se calme y ella, algo confundida, le pregunta si hay algún problema en besarlo, si no le estaba robando energía mágica. Además, le recuerda que una persona que ama tiene derecho a besar a quien quiere. Él aclara que ese no es el punto, sino que estaban rodeados de gente. El hermano de Rex aparece de pronto bastante alterado y les pide ayuda con urgencia porque hay algo extraño ocurriendo con su hermano. Mientras tanto, en el combate, Chris se rehusó a tirar la toalla y lanzó una enorme llamarada, pero Rex no se inmutó y atravesó el fuego como si nada, con unas púas saliéndoles del hombro que le hacían ver aún más aterrador. Al tenerlo al frente, le soltó una patada, aunque se notaba que no le bastaba con eso, y de inmediato activó un círculo mágico y usó unas piedras flotantes para lanzarla por los aires. Chris terminó cayendo de espaldas con fuerza. Una vez que las rocas desaparecieron, Rex no perdió el tiempo y le metió un pisotón mientras le gritaba que se defendiera, que se suponía que era parte de la élite dorada y la jefa de los jinetes de dragón. Luego la levantó sin cuidado y ella apenas pudo suplicarle con una voz débil que parara. Fue entonces cuando llegaron Alto, Vermeil y el otro chico. Al verlos, Rex soltó a Chris dejándola caer al piso y le dijo a Alto que solamente se le estaba regresando por lo que hizo. Alto no le prestó atención y fue directo a revisar a Chris. Ella, débil, apenas le alcanzó para decirle que huyera. Alto le preguntó a Rex si era el responsable de haber dejado a Chris así, y sin titubeos este le confirmó que sí. Esa respuesta lo sacó de quicio, pero Rex no paró ahí. Comenzó a soltar todo su odio contra Chris mientras que su energía se disparaba de forma peligrosa. Vermeil se dio cuenta de lo que estaba pasando. Rex, completamente desbordado por la rabia, convocó a su criatura mágica, la cual también estaba poseída. Vermeil no se quedó atrás y también empezó a canalizar su poder, pero antes de que el enfrentamiento comenzara, una chica irrumpió en la escena corriendo a toda velocidad. Esta desenvainó su espada, que era en realidad su familiar, y con un movimiento rápido terminó por cortar a Rex. La joven era nada menos que Elena, la presidenta del consejo estudiantil. Cuando Chris logró sentarse, Elena con un tono seco le dijo que debía tener vergüenza por haber perdido contra alguien tan débil. Rex intenta reincorporarse, pero termina desplomándose de cara contra el piso. Chris no pierde ni un segundo y corre hacia él de inmediato, mientras Vermeil percibe algo raro en el ambiente. Incluso Elena parece captar que algo andaba mal, pero cuando le pregunta a Vermeil qué opina, la reina demonios hace la desentendida y no dice nada. Al día siguiente, el consejo estudiantil se reúne para hablar del problema
problema que siguen arrastrando, con Rex siendo el quinto estudiante que pierde el control de su magia. Es ahí cuando se confirma la sospecha que hay de alguien detrás de todos estos incidentes. Sin embargo, hasta que no descubran al responsable, no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes ni de los afectados. Al oír esto, Chris se larga a la reunión dejando a sus compañeros confundidos, pero Shinoji cree que su actitud se debe a que a ella no le gustan que otros toquen lo que no es suyo, refiriéndose a Rex. Por otro lado, Lilia y Alto estaban festejando que fueron invitados a rendir el examen de la certificación de bronce. En ese momento, Vermeil se excusa y se marcha, cosa que deja a Alto bastante confundido. Lilia, en cambio, ve la ocasión perfecta para lanzarse con todo e intentar por fin que a este chico le dé un poco de atención. Mientras tanto, Vermeil confronta directamente al farsante del profesor Obsidian, sospechando que él estaba detrás del caos que se ha estado desatando. Él todavía no sabe que ella ya había descubierto todo su show de hacerse el encantador delante de los demás, e intenta manipularla a ella también. Pero Vermeil no se queda callada y le revela en la cara todo lo que sabe, aunque él sigue con su numerito de no saber de qué habla. Así que ella, sin perder la calma, le advierte que no se meta con seres que están por encima de su categoría. Él se queda con la duda de si ella lo va a delatar ahora que conoce su secreto. Vermeil, sin embargo, le deja claro que no tiene interés alguno en lo que haga con sus experimentos, siempre y cuando mantenga sus garras lejos de su querido Alto. Fuera de eso, que haga lo que se le antoje. Incluso después de esa advertencia, el tipo le inyecta a Vermeil ese mismo líquido desconocido que usa con sus alumnas. Como era de esperarse, ella empieza a sentirse debilitada de inmediato, mientras él comienza a reírse y a decirle que solamente estaba siguiendo lo que ella le dijo, hacer lo que se le antoje. Mientras esto ocurría, vemos que Alto decidió irse a estudiar con Lilia, quien realmente tenía otras intenciones que no incluían estudiar. Pero justo cuando todo se estaba poniendo un poquito mejor para Lilia, Alto siente algo raro en la mano. El sello que tiene por el vínculo con Vermeil comienza a brillar con intensidad y de repente ocurre una explosión que los deja todo en shock. Sin entender qué demonios estaba ocurriendo, vemos como en el consejo estudiantil, incluso la presidenta y Chris están en el hospital y han detectado una cantidad absurda de energía mágica. Esto claramente es una mala señal, así que Elena no lo duda y se dirige de inmediato a la fuente del problema. Pero antes de llegar, algo la frena, una presencia interna que parece vivir dentro de ella. Le hablaba directamente y le dice que no la va a dejar avanzar. Según esa voz, todo lo que está ocurriendo es la clave para que la historia siga su curso. Finalmente, en escena aparece Vermeil, que ha perdido el control por completo y se ha transformado en una criatura demoníaca brutal. Estaba tan desatada que con un solo movimiento puede borrar del mapa todo lo que estaba a su paso. Esto vuelve loco de emoción al profesor, que estaba obsesionado con el poder demoníaco, y todo lo que estaba ocurriendo forma parte de su desquiciado plan. Pero primero debe encargarse de controlar a Vermeil sin que ésta lo aniquile en el proceso. Mientras tanto, nuestro protagonista corre sin descanso, desesperado por llegar a tiempo y salvar a Vermeil. Elena, por su lado, estaba dando todo en una pelea brutal contra esa aberración mágica fabricada por Shikigamis, pero Obsidian no pierde el tiempo, usa su magia para sellar a Vermeil dentro de una especie de cápsula, y acto seguido le aparece un collar encadenado al cuello. Él no puede evitar sonreír con malicia, sabiendo que al fin todo su esfuerzo de años enteros empieza a rendir frutos. Justo en ese momento, Alto entra en escena y se queda paralizado al ver a Vermeil completamente dominada. Lilia llega detrás de él, igual de confundida, y ambos le exigen explicaciones al profesor, pero el tipo los observa como si fueran unos ingenuos que no entienden lo evidente. Les suelta que es absurdo que pregunten lo que ya tienen frente a sus ojos. Tiene bajo control a un demonio de proporciones catastróficas. Nuestro protagonista, completamente en shock, no logra procesar lo que está diciendo, y es ahí cuando Obsidian le suelta toda la verdad. Llevaba años desarrollando un suero especial que provoca el descontrol total en los poderes de una persona, pero el problema era que el compuesto era demasiado inestable. Cada vez que lo probaba con estudiantes o criaturas mágicas, el resultado era un total fracaso. Por eso nunca encontró el cuerpo adecuado, hasta que apareció Vermeil, un auténtico demonio con un poder oculto tan abrumador que al inyectarle su experimento lo liberó por completo. Ahora, gracias a ella, Obsidian tiene justo lo que quería, la mayor amenaza que este mundo haya visto, y él es el único que puede dominar a esa bestia. Después le aseguró a Alto que no debía angustiarse por Vermeil, ya que él se aseguraría de ser el mejor amo que ella podría tener. Pero no alcanzó a terminar su frase cuando la cadena que tenía en sus manos se hizo trizas, y Vermeil, fuera de sí, intentó desvivirlo. Alto no dudó ni siquiera un segundo y se interpuso entre ambos, quedando como un escudo, provocando que la mano de Vermeil le atravesara el pecho, y cuando ella la retiró, el cuerpo del chico cayó al suelo gravemente herido. Al percatarse de lo que acababa de hacer, Vermeil soltó un grito desgarrador y empezó a agrandarse, mucho más de lo que ya era. Obsidian, al verla desatada, se quedó perplejo y trató de escapar, pero tuvo otro golpe de suerte. Alto, aún con fuerzas, la abrazó antes de que ella pudiera mandar al profesor con Sam
San Pedro. El prota le pidió que no dañara a nadie, y mientras Vermeil lo envolvía entre sus brazos, le preguntó por qué había hecho algo tan arriesgado. Alto confesó que su cuerpo se movió solo, pero que no se arrepentía, porque siendo su maestro daría la vida por ella. Sin embargo, finalmente perdió el conocimiento y Vermeil recuperó su apariencia habitual. Lilia no podía creer lo que había visto y preguntó si Alto realmente había estirado la pata, pero Vermeil le prometió que se encargaría de salvarlo. Entonces le dio un besito y canalizó su energía mágica fusionada para sanarlo, algo que dejó completamente atónito a Obsidian, quien jamás había presenciado un acto igual. El proceso de resurrección comenzó a quebrar la mente del profesor, tanto que empezó a balbucear como si hablara con voces en su cabeza. Lilia y Vermeil lo miraron en absoluto silencio sin intervenir, hasta que Obsidian, en un último intento desesperado, sacó otra inyección y se la aplicó él mismo, transformándose en una criatura abominable. Obsidian no podía parar de alardear sobre cómo fabricó su gran sustancia combinando a varios demonios de bajo nivel, esperando usarlos para acabar con Vermeil y compañía, mientras su brazo muta y se convierte en un taladro gigante empapado de energía oscura. Pero la dama demoníaca, invocando toda su furia interior, le suelta una piña que le destroza medio cuerpo en el proceso. Es ahí cuando cae en el problema que se encuentra y trata de huir volando, pero su intento termina gracias a Chris, que lo intercepta a tiempo y lo golpea hacia el suelo. Apenas logra mantenerse en el aire, pero Vermeil se le adelanta y lo golpea hasta más no poder, enterrándolo contra el suelo con una paliza final que lo deja fuera de combate. Una vez todo parece tranquilo, Alto despierta y es recibido por Lilia, que se lanza a darle un abrazo. Aunque él no la rechaza, se da cuenta enseguida de que Vermeil no estaba precisamente contenta con esa escena. Mientras tanto, la marioneta ilusoria con la que habían estado luchando, Elena, se desvanece de repente, pero le promete que volverán a encontrarse en algún momento. Un poco más tarde, Alto logra encontrar a Vermeil completamente sola y le pregunta cómo hizo para traerlo de vuelta del más allá. Entonces ella le cuenta que lo revivió usando una magia muy poderosa, la cual tiene una gran condición: ahora sus vidas están conectadas. Si uno la palma, pues el otro también se va con él. Al escuchar esto, Alto arma una de sus típicas escenas, recordándole a Vermeil que como demonio tenía siglos por delante, mientras que él estaba condenado a envejecer y morir como cualquier humano común. Pero ella simplemente le sonríe y le pide perdón, dejando atrás todo el infierno que vivieron juntos. Luego del caos, todos los alumnos que habían sido afectados comenzaron poco a poco a recobrar la conciencia. Por otro lado, la relación entre Alto y Vermeil no era la misma de antes, ya que ahora el corazón del chico dependía del maná que ella generaba para seguir latiendo. Lamentablemente, eso no era el único cambio evidente, porque la actitud de Vermeil se volvió bastante solitaria y lejana con él. Alto, cansado de esa frialdad, decidió enfrentarla y que le exija una explicación. Ella simplemente dice que no tiene que explicarlo, porque sabe que no es más que una bestia que solamente causa desgracias y que por eso no debe seguir a su lado. Le asegura que mientras tanto solamente entregará la energía mágica necesaria para mantenerlo con vida, al menos hasta que el vínculo se consolide de forma definitiva en su cuerpo. Una vez que eso pase, planea volver a encerrarse en su grimorio. Alto le responde que escucharla hablar así solamente logra enfurecerlo. Vermeil insiste en que ya no pueden estar tan unidos, pero antes de que pueda seguir, él la interrumpe con un besito, gritándole que jamás le tendría miedo, que la quiere a su lado en todo momento. Luego de soltar esas palabras, sale corriendo completamente sonrojado y sin mirar atrás. Este impulso deja a Vermeil inmóvil, reflexionando sobre lo que él le dijo hace tiempo, cuando mencionó que solamente se debe besar a alguien si hay amor, y al pensar que tal vez Alto de verdad la quiere, su rostro se tiñe de rojo. La historia continúa en la escuela, donde Alto nota como varias de sus compañeras están muy deprimidas por la desaparición del profe Obsidian. Además, sus amigos también andan tristones debido a que Vermeil no fue ese día a clases. Ante eso, Alto les explica que ella decidió alejarse un rato para pensar, lo que le hace considerar si no sería buena idea comprarle algo dulce para levantarle el ánimo. Por su parte, Vermeil estaba sola, charlando con ella misma sobre todo lo que ha vivido hasta ahora, hasta que llega Lilia para acompañarla. La pelirrosa le cuenta que ya sabe que es un demonio, y eso da pie a que Vermeil le pida perdón por haberle ocultado la verdad. Sin embargo, Lilia le responde que no hay nada de qué disculparse, que le da igual si es un ente del inframundo, lo único que le interesa es si pasó algo, digamos, fuera de lo común entre ella y su querido Alto.
A lo que Vermeil responde contándole más o menos la situación actual que tiene con el prota. A eso Lilia reacciona dejándole en claro que esta vez la va a dejar pasar, ya que Alto está vivo y coleando. Después Vermeil le pregunta seriamente si le tiene miedo, pero Lilia lo niega diciendo que no hay motivos para temerle, a menos que tenga algún plan raro clásico de un demonio. Vermeil se ríe de ese comentario, pero da a entender que sigue bastante afectada por lo que podrían pensar los humanos al saber que ella no es como los demás. Lilia le aclara a Vermeil que debería tener bien claro que Alto la quiere muchísimo, tanto que si hiciera falta no dudaría ni medio segundo en poner su vida en juego para poder protegerla. Acto seguido le da un pequeño coscorrón para que reaccione y se saque de encima su actitud de culpa constante, animándola a que se comporte como la compañera mágica loca que el prota se merece y que esté ahí para apoyarlo pase lo que pase. Ese sermón le llega de lleno a Vermeil, que se siente visiblemente mejor y termina admitiendo que antes tenía otra imagen completamente distinta de Lilia. Un rato después, Alto regresa a su hogar y empieza a buscar a Vermeil por todos lados sin éxito. Esa ausencia empieza a preocuparlo, pero en cuanto la ve entrar por la puerta, respira tranquilo. Le pregunta qué tal su día y ella le contesta que ya se siente bastante mejor, aunque anda con ganas de hablar de muchas cosas, pero no sabe ni por dónde arrancar. Entonces, algo nerviosa, le recuerda que él ya sabe que en el fondo ella es un ser demoníaco, uno que ha traído un montón de conflictos y que incluso podría perder el control otra vez y dejar una catástrofe tras de sí. Pero a pesar de todos sus temores, también le confiesa que no puede imaginarse una vida sin él, que estar a su lado es lo único que tiene sentido para ella. Le dice que durante todo el tiempo que estuvo afuera no hizo más que pensar en él y darse cuenta de cuánto lo necesitaba. Eso deja a Alto con el corazón contento y le cuenta que por un momento pensó que todo lo que ella dijo la noche anterior fue solamente para complacerlo, pero ahora que escucha que ella también siente lo mismo, ya no tiene dudas de que pueden seguir adelante juntos. Al final, con una sonrisa medio torpe, le pregunta qué quiere comer, mostrándole una bolsa con donas y otros dulces que le trajo, pero Vermeil lo sorprende agarrándolo de golpe y dándole un besito lleno de amor, mientras le susurra que lo único que de verdad desea es estar con él. Al día siguiente, Vermeil no tiene escapatoria y debe presentarse con el uniforme reglamentario sí o sí. Aunque Alto se las ingenió para conseguirle la talla más grande disponible, el botón de la camisa parece tener voluntad propia y simplemente se niega a cerrarse. Por otro lado, la escena cambia y aparece una dupla bastante peculiar, una mujer de aspecto misterioso y un sujeto igual de raro. Este último recibe la confirmación de que Obsidian fracasó en su encargo, pero él ya lo daba por hecho. Siempre supo que meterlo en el grupo era una pérdida de tiempo, ya que desde el principio fue un incompetente. Al mismo tiempo, se nos muestran un sendero repleto de cadáveres. Uno de los pocos que logró sobrevivir intenta sorprenderlo con un ataque, pero ya era demasiado tarde. El hombre ya lo había notado y sin pensarlo mucho lo lanza por los aires usando una técnica mágica. Es entonces cuando nos enteramos de quiénes son, Heliodor y Lolite, ambos hechiceros con el rango platino. Más adelante, Alto y Vermeil llegan a la academia. Apenas ponen un pie en el lugar, todos quedan boquiabiertos al verla. Ella, confundida, no entiende por qué causa tanto revuelo si ahora lleva exactamente el mismo uniforme que el resto. Mientras tanto, los chicos del curso empiezan a molestar a Alto, convencidos de que fue él quien la obligó a presentarse con esa pinta. La cuestión es que el examen de bronce se acerca, así que deben esforzarse mucho si quieren aprobar. Eso implica que Vermeil necesita abastecerse de maná para poder ayudarlo adecuadamente. Así que ambos buscan un rincón apartado donde puedan estar tranquilos y ella pueda recargar su energía. Una vez que terminan de recargar maná, los dos vuelven al salón de clases y en ese momento Lilia les pregunta por qué tardaron tanto. Alto finge demencia y dice que simplemente fue a buscar algo que había olvidado. En eso, varios alumnos se quedan pasmados al ver que 3 integrantes del consejo estudiantil aparecieron en la sala. La razón de su presencia es que, según Elena, nuestro prota ahora se encuentra oficialmente bajo su vigilancia. Alto de inmediato se pone en alerta, temiendo que el consejo ya se haya enterado de que Vermeil es en realidad un demonio y que ahora le toque a él protegerla. Pero la presidenta lo calma diciendo que lamenta mucho lo que le pasó, que ese golpe que recibió nunca debió haber ocurrido y que sinceramente
simplemente fue un fallo de ellos por no haber tomado medidas antes. Además, admite que no tienen suficiente información sobre quién está detrás de todo este desastre y que no pueden contar con Obsidian ya que el tipo se fugó de la prisión. Así que le pide a Alto que colabore con lo que más pueda para avanzar en la investigación. Alto empieza a relajarse un poco al ver que no es lo que pensaba, pero no dura mucho ya que la presidenta hace una pregunta directa para saber si él estaba ocultando algo. Y de inmediato varios miembros del consejo lo rodean, dejándolo acorralado y sin muchas opciones. Es ahí cuando Vermeil le lanza una mirada que lo autoriza a hablar, así que él respira hondo y le suelta la verdad sobre los orígenes de Vermeil. El anuncio deja a todos con la boca abierta, especialmente a la presidenta. Antes de que empiecen a juzgarlos, Alto se adelanta y les deja claro que Vermeil no es peligrosa, que lo que ocurrió no fue su culpa y que sinceramente no le importa si lo echan de la academia. Lo único que le importa en ese momento es ella. Vermeil intenta hacerlo recapacitar preguntándole qué va a pasar con ese gran sueño que siempre tuvo. Alto le responde sin dudar que encontrará otra manera de lograrlo, que aunque al principio la invocó solamente para pasar del curso, ahora ella se convirtió en su prioridad total. Luego mira al consejo entero y les advierte que si alguien se atreve a hacerle daño a su waifu, está dispuesto a enfrentarse a todos juntos si hace falta. El ambiente se pone tenso, hay un silencio raro hasta que finalmente la presidenta interviene. Le dice que no saque conclusiones precipitadas, que nadie planea lastimarlos ni piensa involucrar a la dirección de la escuela en este tema. En ese momento, el vicepresidente le comenta a su compañera que lo más prudente sería exponer a Vermeil, aunque también admite que si el culpable de todo el desastre que tuvieron fue un maestro, ya no se puede confiar en la institución como antes. Así que, para sorpresa de todos, Elena le hace una propuesta inesperada a nuestro prota, y esta es que se una al consejo estudiantil. Dado todo lo que ha ocurrido últimamente, la presidenta cree que sería una gran idea tenerlos a su lado, ya que ese nivel de poder extra podría marcar la diferencia. Además, no es como si no lo merecieran, pues Alto ya dio pruebas más que suficientes, especialmente después de haber derrotado a Chris en combate directo. Por eso, espera que acepte la propuesta, que ya eso también sería una manera de dejar en claro que tienen plena confianza en ellos, y en que su familiar no representa ningún tipo de amenaza. Así que, después de pensarlo un poquitito, nuestro protagonista decide aceptar la oferta. Un rato más tarde, Alto se encuentra con Lilia, Marcus y Shirley, quienes no pueden evitar quedarse con la boca abierta al enterarse de que lo invitaron a formar parte del consejo. Cuando le preguntan la razón, Alto simplemente responde que tampoco está seguro del motivo exacto, aunque imagina que debe ser por el bien que le ha ido últimamente. Aún así, en su cabeza repite las palabras de advertencia de Elena: no debe contarle a nadie los motivos reales detrás de esa propuesta. Por su parte, Shirley dice que en realidad no le sorprende nada, que después de la victoria sobre Chris era bastante obvio que el consejo se iba a fijar en él. De repente, Marcus lo abraza con entusiasmo y lo felicita, debido a que nunca un alumno de segundo año había logrado entrar al consejo estudiantil. Lilia, aunque un poco más seria, también lo felicita, pero aprovechando para avisarle que eso no cambia nada entre ellos. En cuanto se presente la oportunidad, le va a demostrar que es muy superior cuando llegue el examen de rango bronce. Un rato más tarde, cuando Alto vuelve a casa con Vermeil, ella le confiesa que ya no le preocupa que todo el mundo sepa quién es en realidad, aunque sí tiene la sospecha de que la presidenta del consejo no es precisamente un humano cualquiera. Según ella, hay algo raro en su presencia. El tema se desvía a otra cosa. Alto revela que se ha sentido como un inútil y que últimamente no estaba a la altura para protegerla, y que le gustaría mejorar su nivel de poder cuanto antes. Al oír eso, Vermeil dice que entonces no hay tiempo que perder, y le explica que si de verdad quiere subir de nivel, entonces van a tener que repetir esas sesiones de entrenamiento. Mientras tanto, en otra parte del mapa vemos a Elena entrenando en una iglesia, contenta ya que parece que al fin dio con lo que estaba buscando, la mayor amenaza que el mundo haya conocido. Frente a una enorme estatua, afirma que estaba lista para enfrentarse a Vermeil, el demonio del caos. Más tarde, Alto se dirige hacia una junta en el consejo, y mientras caminan, le comenta a Vermeil que simplemente observe todo lo que va a pasar, porque llegará el día en el que supere no solamente el consejo estudiantil, sino que se convierta en el hechicero más fuerte de todo el planeta. Pero bueno, cuando llega al salón de reuniones, se manda sin saber que Elena, Jessica y Chris ya estaban allí. Después de ese momento incómodo, Elena va directo al grano y explica el motivo por el que se reunieron. Pide que todos analicen un fragmento de hechizo que quedó del mago misterioso que atacó durante el incidente. Chris, al echarle un vistazo, menciona que nunca ha visto magia como esa. Según ella, es un tipo de hechizo
hechizo que no figura en ningún archivo existente. Elena confirma que así es y que ese pedazo de papel guarda un conjuro tan complejo que ni siquiera los expertos de nivel oro pudieron interpretarlo. Esto lleva a pensar que quien lo usó debe ser alguien de nivel mucho más alto, un rango platino. En paralelo vemos a Lolit y Heliodor encontrándose con una mujer llamada Kohakumiya, quien resulta ser la encargada de los talismanes y la que se cruzó con Elena durante la batalla. También vemos a un demonio encerrado en una especie de recipiente o cápsula, lo cual da a entender que están haciendo pruebas con criaturas de otra categoría. Mientras tanto, Lolit toma unas fotos donde se ve claramente a Alto y a Vermeil juntos, y tras eso se retira diciendo que irá a terminar el trabajo que los demás no pudieron. Un rato después vemos a Alto en un sitio rarísimo, donde lo estaba esperando una mujer con una túnica que le plantea dos opciones. Una, el camino justo que favorecerá a la humanidad entera, y la otra, el sendero del caos, que beneficiará únicamente a una sola persona. Y ahí mismo nuestro prota se da cuenta de que la persona a la que ella se refiere no es otra que Vermeil. En ese instante Alto se despierta de golpe porque literal estaba teniendo el sueño más raro de su vida. Resulta que no le pasó nada grave, simplemente se le cruzaron los cables dormido, y de paso descubrimos que se le ha pasado estudiando sin parar las últimas noches. Vermeil también se despierta y lo regaña, diciéndole que ya es hora de dormir, pero él insiste en que tiene que seguir, porque hasta los del consejo le están exigiendo que pase ese examen. Después de todo, ya derrotó a uno de sus miembros y sería humillante que ahora no pueda aprobar una prueba de ese nivel, a lo que Vermeil le contesta que deje de preocuparse, que seguro más de la mitad reprueban, pero que él va a tener éxito sin problemas. Al día siguiente, Alto empieza con el pie izquierdo y aparece tarde al examen, y con razón, si en la noche anterior él y Vermeil no se pudieron dormir. Nuestro prota logra encontrarse con sus amigos y entre todos se dirigen al examen, y en ese trayecto se dan cuenta de que todos los demás alumnos los están mirando, ya que su grupo se ha vuelto bastante popular. Acto seguido se ponen a escuchar las reglas del examen, que según Shirley son explicadas por el coronel Franks, quien forma parte del escuadrón real de hechiceros. El tipo les explica que la prueba trata de canalizar energía mágica, o sea, hacer que una llama se mantenga encendida solo con el maná propio. Parece fácil cuando lo dicen así, pero Alto sabe perfectamente que no será nada sencillo. Por suerte, tiene a su demonia favorita a su lado apoyándolo en todo momento. ¡Qué suertudo! Un rato después empieza el desfile de alumnos, pero desde el primer intento se nota que la cosa no va nada bien, ya que ninguno logra ni siquiera hacer que la llama se mueva dentro del cristal. Así, uno tras otro va pasando a intentarlo, poniendo todo de sí, pero por más que se esfuerzan muchísimo, la llama no se inmuta ni un poquitito, lo que deja bastante confundido a nuestro protagonista, ya que nadie ha conseguido pasar la prueba hasta ahora. Sin embargo, Lilia le explica que eso se debe a que los primeros iban con demasiada confianza, creyendo que ya era pan comido, por lo que ni siquiera se molestaron en pensar bien lo que hacían. Fue precisamente ese exceso de seguridad lo que los hizo fallar, al subestimar la dificultad real de la prueba. Justo en ese momento le toca a ella. Lilia camina hacia hasta donde estaba la esfera, invoca su espíritu y recuerda que ya había escuchado sobre pruebas como esta. El cristal, según ella sabe, tiene una propiedad especial que bloquea parcialmente el paso del maná hacia la llama, así que la clave está en no dirigir la energía mágica al cristal directamente, sino a la llama que hay adentro. Con esa estrategia en mente se concentra junto con su invocación, canalizando su maná, y al final logran iluminar por completo toda la esfera, dejando a varios de los presentes con la boca abierta. El evaluador, por su parte, se da cuenta de que los estudiantes de esa academia sí están a la altura del desafío. Con una sonrisa de oreja a oreja, Lilia vuelve al lado de nuestro prota y del resto del grupo, súper orgullosa por haberlo conseguido. El que se subió después se le acercó a Lilia para decirle que dejara de alardear, que él le iba a enseñar cómo era su verdadero poder. Luego de eso, canalizó su energía hacia la llama con toda la intensidad posible. La siguiente fue Shirley, quien no perdió el tiempo y enseguida empezó a lucirse con sus habilidades. Pero cuando llegó el turno de Marcus, parecía que se iba a desmayar del esfuerzo tan intenso que hizo para manipular su maná. Cuando bajó del escenario, uno de los ayudantes de Franks comentó que los alumnos de Ortilla habían tenido un desempeño aceptable, pero este contestó diciendo que no estaba nada impresionado. De hecho, pensaba que ese grupo de estudiantes era el más inútil que le había tocado supervisar en su vida. Finalmente llegó el turno
turno de Alto. Junto a Vermeil se dirigieron al centro de la prueba. En cuanto lo hicieron, los demás comenzaron a cuchichear entre ellos, observándolos con curiosidad. La asistente intentó frenarlos, pero Franks lo interrumpió para comentarle que la academia ya le había enviado información sobre Alto y que efectivamente Vermeil era su invocación oficial. Alto, al entrar en contacto con el cristal, se dio cuenta al instante de que no se trataba de un artefacto cualquiera. Le explicó a Vermeil que aunque parecía estar diseñado para redirigir el maná hacia la llama, en realidad el mecanismo no era tan directo. Entonces se puso a dar vueltas alrededor de la esfera hasta ubicar un punto específico en la parte trasera desde donde canalizaría su energía directamente al núcleo del fuego. Le consultó a Frank si podía lanzar su maná desde ahí, a lo que este respondió que sí estaba permitido, aunque por dentro se sorprendió muchísimo de que Alto hubiera comprendido la intención verdadera de la prueba: medir la capacidad de análisis mágico del participante. Franks observó que Alto no solamente había dado con la ubicación exacta del punto más eficaz, sino que además eligió el más complicado para proyectar energía. Aún así, Alto no falló y soltó tanta magia en el cristal que la llama terminó tiñéndose de un color plateado brillante, dejando a todos mudos. Pero eso no bastaba. Vermeil le insistió a Alto que dejara de contenerse, que no se dejara intimidar por nadie ni nada. Él, con la determinación al máximo, continuó inyectando más y más energía mágica, y no solamente dejó a todos más boquiabiertos, sino que terminó reventando por completo la esfera mágica. Al ver el caos que provocó, Alto se disculpó enseguida por semejante accidente y preguntó con preocupación si eso la dejaría fuera del examen. Sin embargo, Franks lo paró en seco y le dijo que no dijera tonterías. Después de semejante demostración, su aprobación era más que obvia, aunque claro, también había un examen escrito que debía aprobar. La cuestión es que todos los del grupo consiguieron superar la prueba sin mayores problemas. Más tarde, Franks seguía dándole vueltas al asunto, sin poder creer que alguien hubiera tenido la capacidad de hacer pedazos ese artefacto, ya que ni siquiera un mago de nivel oro sería capaz de eso. Incluso uno de categoría platino tendría serias dificultades para lograr algo similar. En otro lugar, el grupo festejaba el hecho de haber pasado la prueba práctica. Lilia, todavía sorprendida, comenta que no podía procesar que existieran estudiantes que lograran resultados perfectos en todos los exámenes. Según ella, era una hazaña casi imposible. Shirley, que escuchaba a su lado, confirmó que era cierto. Muy pocos podían alcanzar el puntaje completo del todo, aunque agregó que habían rumores sobre alguien que logró acertar absolutamente todas las preguntas en cada una de los exámenes de bronce, plata y oro. Alto quedó totalmente asombrado por eso, pero Vermeil enseguida le dijo que no se preocupara, que él también podía conseguirlo. Después de todo, como había dicho el instructor, acababa de pasar la parte práctica con la calificación perfecta. Ahora solamente le faltaba hacer lo mismo en la parte escrita. Antes de avanzar a la siguiente fase de evaluación, Alt y Vermeil se alejaron un poco del grupo para recuperar fuerzas en un rincón apartado, aunque eso les jugó en contra, ya que terminaron demorándose un poquito más de lo esperado. Mientras caminaban hacia el lugar de la prueba, el protagonista se cruzó con el chico de la otra academia, ese mismo que había participado en el examen práctico. Lamentablemente para este sujeto las cosas no saldrían nada bien. Resulta que en pleno baño se les apareció Lolit, quien lo saludó muy amablemente, justo antes de mandarlo con San Pedro, todo porque necesitaba su pase para la evaluación teórica. Mientras tanto, en la academia parece que Jessica estaba entrenando con la presidenta Elena, quien como siempre demuestra estar a otro nivel. La líder del consejo le deja claro que todavía le falta camino por recorrer si quiere alcanzarla. Después de eso, ambas deciden irse a dar una ducha para sacarse el sudor de encima. Durante ese rato, Jessica aprovecha para confesarle a la presidenta que le preocupa bastante todo lo que estaba pasando con Alto, sobre todo el hecho de que su invocación resulte ser un demonio y que encima su rival sea un usuario de nivel platino. Según ella, todo eso pinta bastante mal, pero Elena, con toda la calma del mundo, le dice que no se estrese tanto, que en lo personal una historia entre un humano y un demonio le resulta de lo más llamativa, e incluso le sugiere que no son quien para juzgar ese tipo de vínculos. Sin embargo, Jessica no logra entender cómo alguien como Vermeil puede ir tan lejos como para entregarle su alma y corazón a un humano común, pero Elena le responde que eso se llama amor. Ella quiere quedarse con él hasta el fondo, en cuerpo, alma y todo lo demás. Mientras tanto, Alto y Vermeil finalmente logran llegar al lugar del examen, aunque con unos minutos de retraso. Por suerte, los dejan pasar sin problemas. El protagonista se despide de Vermeil, ya que durante la fase
fase teórica del examen no los dejan tener a sus invocaciones a su lado. Una vez que llega a su sitio asignado, nota que el pupitre del lado sigue vacío, pero en ese instante Lolith aparece y se sienta allí, deseándole suerte antes de que empiece la evaluación. Aún así, a nuestro protagonista se le hace muy raro todo eso. Un ratito después, Vermeil estaba tranquilamente descansando en una silla del jardín, escuchando como algunos estudiantes comentaban que el examen teórico de este año parecía venir con un nivel de dificultad mucho más alto. A pesar de eso, ella confía plenamente en su compañero, sabe lo terco que es con los estudios y estaba convencida de que no va a rendirse, menos después del esfuerzo tremendo que hizo en los últimos días. Mientras tanto, Alto se sorprende al notar que Lolith se queda dormido apenas arranca la evaluación, pero enseguida recuerda que no debe distraerse con lo que hacen los demás. Su foco debe estar puesto en terminar y aprobar. Con el paso de los minutos se da cuenta de que las preguntas eran bastante más complicadas de lo que esperaba, lo cual le hace pensar que más de uno debe estar pasando mal rato tratando de resolverlas. De pronto, Lolith despierta de golpe y comienza a llenar el examen como si nada, respondiendo cada pregunta en tiempo récord. Incluso se da el lujo de acercarse al prota para aconsejarle que no tiene que justificar las respuestas. Esa actitud hace que Alto se ponga algo nervioso, justo cuando el profesor los interrumpe, recordándoles que estaba prohibido hablar durante la evaluación. Alto le pide a Lolith que no siga dirigiéndose a él, que necesita concentrarse, pero el chico le contesta que de todos modos nadie va a terminar ese examen. Eso lo deja bastante desconcertado y el ambiente se vuelve aún más tenso cuando otro docente interrumpe en la sala, avisando al supervisor que deben suspender todo inmediatamente debido a que un alumno fue enviado con San Pedro en los baños. El profesor aseguró que era imposible lo que decían, ya que todos los alumnos estaban debidamente registrados, pero apenas vio la expresión de Lolith se le congelaron las palabras en la garganta. No tuvo tiempo de reaccionar porque justo en ese instante el suelo de la sala se requebrajó como si algo desgarrara desde abajo y emergió un coloso sin cabeza con Lolith montado sobre él. El estruendo fue tan violento que Franks como su asistente lo escucharon desde lejos, al igual que Vermeil. Mientras tanto, dentro del aula, nuestro prota intentó entender la situación preguntándole a Lolith quién era, a lo que este le respondió sin rodeos que era su adversario. Luego lo calificó como el portador de un linaje infernal. En ese momento, el profesor trató de tomar el control del asunto, ordenando la rendición de Lolith mientras empezaba a formar círculos mágicos de protección. Pero el sujeto ni se molestó en escucharlo. Hizo que el golem arremetiera con un solo golpe, triturando el brazo del maestro como si fuera una rama seca. Franks llegó justo a tiempo y con una potente patada desintegró la mano del golem, rescatando al instructor segundos antes de que fuera aplastado. Casi al mismo tiempo, Vermeil atravesó una ventana lista para pelear y de inmediato lanzó un ataque mágico al monstruo, pero este lo bloqueó con facilidad. Lolith se rió con locura, halagando a Franks por haber dañado a su criatura. Este, por su parte, lo encaró y le dijo que sabía perfectamente quién era, llamándolo por su título La Luz que guía desde el cielo. Estas palabras provocaron que Alto recordara de inmediato lo que Shirley había comentado sobre un hechicero que había sacado una puntuación perfecta. Entonces Franks explicó que ese sujeto, Lolith, no era otro que el mago más joven en alcanzar el rango de plata. En resumen, todos los magos que se encontraban en ese recinto, por muy buenos que fueran, no se comparaban con el monstruoso nivel de poder que él poseía. Lolith agradece todos los halagos que le estaban haciendo y les pregunta que si aún sabiendo de todo lo que es capaz, realmente creen que pueden derrotarlo. Fuera del edificio se encontraban los amigos de nuestro prota, quienes querían irrumpir en el salón del examen, pero fueron detenidos por unos guardias, hasta que Lilia termina escabulléndose y sin perder tiempo Shirley la sigue de cerca, solo para que ambas sean teletransportadas a la entrada del lugar, debido a una magia colocada por el Idior. Dentro del salón, Vermeil, Franks y Alto seguían su lucha contra Lolith y su golem, pero a pesar de todo su esfuerzo no son rivales para él, y empiezan a caer de uno en uno hasta que Vermeil es atrapada. Nuestro prota, con todo en contra y al ver que su waifu estaba en problemas, comienza a liberar todo su poder haciendo que su alrededor se manifieste en una aura dorada y plateada, siendo la combinación del maná de Alto y Vermeil. Con este gran poder finalmente consigue demoler al golem, rompiendo las cadenas del hechizo. Al ver esto, la respuesta de Lolith es simplemente reírse de él con una expresión completamente desquiciada. Después de eso, el tipo convoca un par de golems extra, aunque eso no le sirve de mucho porque nuestro protagonista también se carga
encarga de pulverizarlas sin problema. La escena deja a Lolit un poco desconcertado. Justo en el momento en que Alto desata todo su potencial para tratar de frenarlo, lamentablemente Lolit ya tenía todo calculado y logra herir tanto a Alto como a Vermeil usando uno de sus soldados mágicos. Con una sonrisa siniestra, admite que Alto lo impresionó tanto que tuvo que dejar de jugar y usar más de su poder. Lolit se pone junto a Alto y murmura que no entiende cómo nadie notó aún lo que él acababa de ver. El prota, confundido, le exige saber qué estaba tramando con Vermeil. El otro le dice que en pocas palabras quiere destruir el mundo, pero para lograrlo necesita el poder de Vermeil combinado con el de otros demonios. Al escuchar semejante barbaridad, Alto se llena de rabia y logra romper las ataduras y lanza un ataque directo contra él, pero no consigue conectar un buen golpe. En paralelo, Vermeil adopta su forma original y también lo enfrenta, aunque su intento falla y termina siendo atrapada, quedando incapaz de seguir peleando. Alto, malherido, le suplica que no la toque, pero Lolit le responde con sarcasmo, diciendo que es muy terco, aunque promete que le dará un uso digno. A pesar del dolor, Alto se pone de pie con determinación y grita que no va a permitir que un enfermito como él se la lleve. Fue entonces cuando Lolit se dispone a ejecutarlo de una sola vez. Pero justo antes de que el ataque caiga sobre él, el grimorio donde Vermeil había estado sellada reacciona por sí solo y lo defiende. El libro se abre y de su interior aparece la misma mujer que Alto había visto en sus sueños, quien finalmente revela su identidad. Es la hechicera de los orígenes, la primera en adentrarse hasta el núcleo del conocimiento mágico y la responsable de sellar a Vermeil en el pasado. Aunque parezca extraño, no es justo echarle la culpa, ya que ella no actuó por simple capricho, sino porque fue la misma Vermeil quien se lo pidió. Esta revelación deja a nuestro protagonista completamente desconcertado, sin entender qué hizo que tomara esa decisión, aunque de inmediato le viene a la cabeza aquella vez de que Vermeil mencionó que había sido encerrada por las atrocidades que cometió en el pasado. En ese instante, Fatema se acerca a Vermeil y usando su poder le explica al prota que lo único que mantiene a Vermeil encadenada no es su sello externo, sino su propia mente. Son sus heridas emocionales y los recuerdos oscuros lo que no le permite avanzar, y luego le pregunta si estaba dispuesta a hacer lo necesario para ayudarla a romper esas cadenas internas. Nuestro chico no duda ni un segundo en afirmar que sí, que estaba decidido, porque siente algo profundo por ella y no piensa permitir que le pase nada malo. Esto emociona profundamente a Fatema, quien sonríe al ver su determinación y decide confiarle a esa misión, guiándolo hasta donde se encuentra Vermeil. Mientras tanto, Lolit, fastidiado por haber sido completamente ignorado, explota de rabia, pero Fatema lo calma asegurándole que no hace falta alterarse, que no pasará mucho tiempo antes de que estén de vuelta, probablemente en unos pocos segundos. Luego le entrega una llave especial al protagonista, quien activa una runa justo en ese instante en que Lolit lanza un ataque. De inmediato el chico desaparece y cuando vuelve a abrir los ojos se encuentra levitando sobre una ciudad suspendida. Fatema le explica con tranquilidad que ahora estaban dentro de la mente de Vermeil. En ese extraño lugar es una ciudad ancestral que existió hace más de 550 años y en ella se encuentra el origen de todos los dolores que ha llevado consigo Vermeil hasta ahora. Fatema le advirtió al prota que si no logra rescatarla, su conciencia quedará atrapada en ese lugar para toda la eternidad, pero eso no detuvo al prota, que seguía decidido en rescatar a su waifu. Entonces escuchó una voz infantil y al girar la cabeza vio una versión niña de Vermeil que corría felizmente con una corona de flores en su mano. La observó colocar esa corona con mucho cuidado sobre la cabeza de una mujer vestida como una monja, quien se echó a reír mientras compartía la alegría con la pequeña. El espíritu que la acompañaba le explicó que en ese instante representaba el recuerdo más preciado en toda la vida de Vermeil. Poco después, 3 niños más llegaron corriendo y se unieron a la escena junto a ella y la monja. Fatema aclaró que todos esos chicos eran como una familia para Vermeil, viviendo juntos en la seguridad de aquella abadía. Allí, dentro del comedor, casi se atraganta de tanto que comía, devorando todo sin descanso. Una joven llamada Mieye la reprendió por no tener modales, pero Vermeil solamente atinó a decir que la comida estaba buenísima. Mientras charlaban sobre la corona de flores, los otros 2 niños se quejaron ya que también querían una para ellos. Enseguida comenzaron a hablar a la vez, mostrando un lindo momento entre familia. Ya de noche, mientras la monja peinaba con suavidad el cabello de Vermeil, esta le preguntó si los cuernos en su cabeza significaban que era una demonio. La mujer le dijo que sí, pero que no se preocupara por eso, ya que no tenía nada de malo. Pero Vermeil recordó que en su pueblo la gente aseguraba que los demonios eran enemigos de Dios, que solamente podían hacer cosas malas. Pero la
monja le explicó que no todos los demonios actuaban mal, que había excepciones como ella. Entonces Vermeil quiso saber por qué la trataba con tanto cariño si sabía que era diferente, y más aún teniendo en cuenta que ella era una creyente de Dios. La respuesta fue clara, porque para ella todos eran una familia. Eso le permitió a Alto entender que aunque no compartieran lazos de sangre, Vermeil había sido inmensamente feliz al lado de esas personas. La figura divina le explicó aquella alegría diciéndole que era muy sincera, pero que no se parecía nada a la que sentía actualmente. Esto llevó a Alto a preguntarse por qué alguien que parecía tan plena en ese entonces había decidido enterrarse por voluntad propia. Pero la cosa todavía no terminaba. Resulta que uno de los chicos del pueblo descubrieron los pequeños cuernos de Vermeil, y ahí se desató el desastre. Comenzaron a tratarla diferente, alejándola solamente por lo que era. En medio de esa situación tan horrible, Mielle no dudó un segundo y apareció para defender a su adorada hermanita. Al ver que la estaban acosando, notó de inmediato los cuernos y no le quedó otra que asumir que Vermeil había estado ocultándole la verdad. La pequeña Vermeil pidió disculpas de todas las formas posibles por no haber dicho su secretito antes, pero de manera inesperada, Mielle, en lugar de enojarse, la abrazó con todas sus fuerzas y le dijo que no se preocupara. Le aseguró que al ser su hermana mayor era su deber cuidarla sin importar lo que el resto pensara. Se marcharon juntas, abrazadas, tratando de volver a reunirse con su familia. Pero, lamentablemente, fue ahí cuando comenzaron los verdaderos conflictos. La gente del pueblo, guiado por el miedo y el prejuicio, comenzó a organizarse y a protestar contra la presencia de Vermeil. El asunto es que todo el pueblo terminó perdiendo la cabeza y decidió invadir el orfanato con la única intención de eliminar a Vermeil cueste lo que cueste. Por suerte, Mielle y los demás chicos no se quedaron de brazos cruzados y le ayudaron a escapar, no sin antes darle un fuerte abrazo de despedida y jurarle que algún día volverían a estar todos juntos, como la familia que eran. Vermeil logró alejarse entre las sombras, aunque no muy lejos porque tropieza, y mientras intenta esconderse, escucha con horror como los aldeanos amenazaban con torturar a quienes cuidaron de ella para sacarle información. La culpa la consume y decide regresar y entregarse, pensando que así al menos podría evitar que les hagan daño. Pero al llegar, lo único que encuentra es una escena devastadora. Todos a los que amaba ya no se encontraban ahí. Era demasiado tarde. Vermeil se quedó paralizada sin entender por qué todo terminó así. Ese dolor tan inmenso la desborda y pierde completamente el control, y consumida por la furia y el dolor, libera su lado demoníaco, arrasando con la ciudad entera y eliminando a todos sus habitantes. Desde la distancia, Alto había presenciado cada detalle de lo que ocurrió. Al ver a la pequeña Vermeil sola, se le acerca sin dudar. Ella lo miró bastante desconcertada y le preguntó quién era, sabiendo que ha hecho algo tan imperdonable, algo que nadie podría aceptar. Sin pensarlo, Alto la abrazó fuerte y le dijo que ya no estaba sola, que ahora él estaba ahí para ella. Vermeil recuperó su forma adulta entre lágrimas, confesando entre muchos lloros que acabó con todos y que nunca se atrevió a contarlo por miedo a ser rechazada. Pero Alto le asegura que jamás podría odiarla, ni él ni quienes alguna vez la consideraron su hermana. Aunque el mundo entero se le ponga en contra, él siempre va a estar ahí para ella. Le promete quedarse a su lado por siempre y sella en ese momento con un besito antes de regresar juntos al mundo real. Lolit quedó desconcertado al verlos aparecer, y al notar que las cadenas habían sido destruidas, no dudó en jurar que esta vez los eliminaría sin dejar rastros. De inmediato combinó su caballero con otro golem que había invocado antes, y con una sonrisa arrogante le preguntó a Alto si ya comprendía lo poderoso que era Vermeil. Ahora había presenciado todo lo que era capaz de hacer. Cuando mencionó que pensaba aprovechar al máximo ese poder, Alto lo interrumpió furioso y le gritó que cerrara el hocico, porque no tenía derecho a hablar a alguien que ni siquiera conocía. Vermeil no era una simple herramienta que él pudiera manipular a su antojo. Lolit, con esa personalidad enfermiza que lo caracterizaba, se deleitó con la furia de Alto, aunque le advirtió que todo ese enojo no lo salvaría de lo que estaba a punto de suceder. Mientras se dirigía hacia su caballero listo para desatar un nuevo ataque, Alto miró a Vermeil con decisión y le pidió que diera todo de sí. Ambos comenzaron a reunir su maná y lo fusionaron, concentrando toda su energía de un solo ataque para destruir de una vez al caballero. En el momento exacto, Alto activó su círculo mágico y ambos concentraron el maná hacia los cristales, que respondieron liberando una explosión masiva que hizo pedazos al caballero. Al ver su creación destruida, Lolit se molestó bastante y decidió dejar de jugar, mostrando por fin que estaba dispuesto a pelear en serio. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Heliodor apareció desde un portal y le dijo que parara, ya que no tenían más tiempo que perder. Mientras se marchaban por el portal, Lolit miró una última vez a Alto y le dijo con un tono burlón
pidieron que siguiera entrenando porque volvería para concluir esa batalla pendiente. Justo en ese instante aparece la hechicera y descubrimos que se trata de una antigua compañera de Vermeil. Ella se dirige a Alto y le pide que viva plenamente al lado de su amiga, porque a partir de ahora todo el mundo será su enemigo. Le pregunta si estaba preparado para soportar algo así, y Alto con total seguridad afirma que sí, que estaba listo. Contenta por dejar a su amiga en buenas manos, Fatema escucha como el protagonista le promete que se convertirá en el hechicero más poderoso de la historia y que siempre cuidará de su waifu. Gracias a eso, el espíritu de Fatima finalmente puede descansar tranquilo, pero antes de irse hace que toda la escuela vuelva a la normalidad. Tiempo después, Alto se reencuentra con sus compañeros y entrena junto a Jessica y a Chris. Durante la práctica, Chris comenta que le parece impresionante que en tan poco tiempo él ya la haya superado en casi todas las disciplinas mágicas. Aún así, Alto cree que no es suficiente. Al terminar, Jessica le pregunta qué lo motiva a seguir fortaleciéndose. Alto responde que lo hace por Vermeil, no quiere verla sufrir y mucho menos llorar. Él se comprometió a cuidarla sin importar quién se interponga, y para eso debe volverse el más fuerte. Más adelante, cuando Vermeil y Alto comparten un momento bastante lindo mientras descansan, ella actúa muy diferente a como solía hacerlo. Ahora se muestra muy nerviosa. Eso hace que él se cuestione si se trata de la misma Vermeil de antes. Ella termina confesándole que desde que él le declaró su amor, su corazón no ha dejado de latir con fuerza, por lo que le da las gracias por aceptarla y amarla, a pesar de su pasado y de las cosas que había hecho. Al otro día, la presidenta del consejo estudiantil convoca a todos y comunica que no se quedarán de brazos cruzados ante todo lo que había pasado. Los recientes incidentes afectaron a varios estudiantes de la academia y como consejo su responsabilidad es protegerlos. Así que después de estas palabras, todos los presentes se comprometen a seguir luchando. En ese momento, Elena le pregunta a Alto si estaba preparado, advirtiéndole que la batalla que se viene no será nada fácil. Él, sin dudar, le responde que haría todo lo que fuera por Vermeil, así que no hay desafío que sea mucho para él. Por último, nos informan que todos aprobaron el examen de bronce y para celebrarlo, Alto se lleva a Vermeil a un sitio muy bonito. Lamentablemente con eso llega a su fin este